Hola, buenos días a todos los presentes. En este momento vamos a dar inicio al noveno festival de la carrera de periodismo, Periodistas en como por la comunidad. Nuestro primer tema será Desmitificando la profesión, donde egresados de esta carrera reflexionarán sobre desarrollo, oportunidades y nuevos aprendizajes fuera de la universidad. Nuestros invitados serán Alessandra Sotomayor, quien es fundadora y CEO de Alilancho, Merchandising Solidario y Escuela Solidaria, Álvaro Fabián, editor de la revista Intercambio, y Luis Fox Chuncanal, editor y fundador de la revista Achachao. Les agradezco mucho a ustedes tres por estar aquí y también a todos los que nos siguen por el Facebook de la carrera. En este momento vamos a tener una conversación, les voy a hacer unas preguntas, ustedes tendrán un aproximado de 5 minutos cada uno para responder cada pregunta y luego pasaremos a las respuestas del público. ¿Les parece si empezamos en el orden del flyer? Primero sería Alessandra, luego Fabián y finalmente Luis. Nuestra primera pregunta es, la UAR tiene una fuerte vocación por las humanidades. ¿Ustedes piensan que les ha servido en su desarrollo profesional? Adelante, Alessandra, te doy el pase. Genial, Kemal. Muchísimas gracias. Primero quería agradecer a ti y a todo el equipo que está organizando el Festival de Periodismo por la invitación. Y en definitiva, sí, las humanidades han tenido una fuerte repercusión personalmente y profesionalmente. No solamente por cómo están estructurados los cursos, sino también por un tema de quiénes son los profesores detrás de esos cursos. Para mí, en mi experiencia, siento que los profesores y las historias que tienen ellos detrás, involucramiento no solamente con partes sociales, ambientales, de impacto en general, me ha inspirado a mí muchísimo en mi carrera profesional, pero sobre todo viendo que también podemos usar nuestra profesión, cualquiera sea, en bien del país. Eso es un mensaje que a mí me quedó clarísimo desde los primeros años que estuve en la Ruiz, y en cuanto fui avanzando poco a poco en la carrera, se fue incrementando mucho más este sentido de labor social en cuanto al tema profesional. Genial, muchas gracias por lo que nos comentas. Fabián, ¿sigues tú? ¿Podrías contestarnos la pregunta? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Álvaro Fabián, soy egresado ya de bachiller de periodismo de 2019 y actualmente trabajo en la revista Intercambio. Y bueno, sí, en verdad, la fuerte vocación que tiene la Ruiz por las humanidades ha sido de gran ayuda tanto profesional como personal. De hecho, ahora la UARM ha tomado mucho más popularidad que cuando ingresé yo, pero siempre y en cada lugar al que iba y al que pasaba era muy conocido, y si la conocían era muy bien conocida, y justamente por su gran programa de humanidades. Creo que en el periodismo se hace mucho más presente y necesario, o sea, estos distintos cursos como literatura, historia, antropología, teología, que ahondan mucho en las ramas de humanidades, son bien características de la Ruiz, son muy necesarias también para el periodismo de investigación, literario y de crónica. Es muy enriquecedor, y de hecho no todas las carreras de periodismo la tienen. Genial. Luis, ¿tú qué opinas respecto a esto? Buenos días a toda la comunidad de la carrera de periodismo, de la Escuela de Periodismo de la RIS. Muchas gracias por estos espacios tan chéveres que están haciendo los estudiantes y la carrera. Sobre la pregunta, ¿no? Si es que les ha servido en su desarrollo profesional, pues creo que Alexandra y Álvaro Fabián ya han dicho lo que se tenía que decir. Yo solamente agregaría que si es que nos ha servido o no nos ha servido en realidad, creo que lo único que justifica, por lo menos lo que trabajamos desde la editorial Achachao y en la revista Batán, es lo que se ha logrado conseguir por medio de las humanidades. O sea, me parece fundamental en la preparación de un periodista que cumpla las necesidades que la agenda nacional e internacional están requiriendo del desempeño del oficio,
aprender y tener una sólida formación en humanidades. No se me ocurriría un acercamiento profesional posible sin una sólida formación y dominio, si es posible, depende de cada uno del acercamiento de la academia que desee, con las humanidades. Ujú. Muchas gracias, muy interesante lo que nos han podido compartir los tres. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué conocimientos adquirieron durante su desarrollo laboral que les hubiera gustado aprender más a fondo mientras estuvieron en la UARM, tanto en los estudios generales como ya en la carrera de periodismo? En mi caso, siento que, sobre todo cuando yo estuve en la carrera, yo ingresé en el 2008, hace muchísimos años. em, Cuando yo ingresé, había una fuerte, como decía Álvaro, ¿no? Y que creo que es un tema fundamental, el tema de la investigación, el tema de poder tener una ética detrás de todo lo que hacemos como periodistas. Pero siento que, por ejemplo, en mi formación personal me hubiera gustado hincapié en el curso de radio, que ahora entiendo que sí existe, y también en los cursos de diseño. Me acuerdo cuando estuve en el COES que lo que hacíamos eran talleres libres para personas que querían pues aprender un poco del tema de diseño y de edición de video. Y era casi como ingeniárnosla como se podía para poder ayudarnos entre todos y todas. Creo que ahí sí me hubiera gustado un poquito más de fuerza, pero también entiendo que la carrera es una carrera nueva en la Ruiz y que poco a poco ha ido tomando fuerza con los años. Y otra cosa que sí me hubiera gustado es tener un poco más de enfoque en cómo hacer una empresa periodística de largo aliento. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestra buena iniciativa, nuestro buen corazón, nuestra nobleza y queremos hacer un proyecto que tenga un impacto social, un impacto para la sociedad y eso está muy bien, pero también hay que ver que pues nosotros también tenemos que comer y si tenemos un equipo, ellos también tienen que comer y pagar alquiler y en fin, la vida del adulto independiente. Y es por eso que tal vez es algo que me hubiera gustado que se haga un poco más de hincapié en poder ver cómo se hacen estos proyectos periodísticos lucrativos, en donde el lucro no solamente se usa para quien lo creó, sino también en función a poder hacer un proyecto que dure largos años. Genial. Bueno, el curso de radio en este momento sí, sí lo tenemos, lo estoy llevando de hecho, y cursos de diseño también se han incorporado, ¿no? En estos últimos años. Es muy interesante lo que nos comentas respecto a la formación de la empresa. Eh, Tú, Álvaro, qué nos puedes decir? Pucha, lo que ha dicho Alessandra me ha hecho traer unos recuerdos de mis épocas de humanidades en las que me metí a los cursos en mis primeros años de Photoshop y creo que llevé un curso con Alessandra de edición de video, ahora que me hace acordar. Y ahí aprendí un poco de Premiere también. Entonces, creo que voy a reforzar tal vez un poco lo que ha dicho Alessandra y decir que sí, también siento que, yo no, yo ingresé en el 2013, pero igual siento que en mis últimos años, que igual en ese momento aún no estaba tan presente, pero en mis últimos años de carrera se le puso un poco más de importancia aún al tema de conocimientos y herramientas de comunicación digital y audiovisual. Sí, pues algo que se hizo necesario, por lo menos yo medité mucho cuando empecé a hacer prácticas, era tener conocimientos de Photoshop, Illustrator, Premiere, los cuales en verdad son básicos para cualquier comunicador y te los piden en varios lugares. Y ya por un lado, tal vez para, no sé si ya sería pedir mucho, pero que también es necesario para los periodistas ahora, es tener conocimientos de community manager y de marketing digital. Tal vez porque propiamente no es una facultad ni una carrera de comunicaciones con especialidad en periodismo, sino es carrera de periodismo. Pero en estos momentos, y también lo digo por experiencia propia, a los periodistas nos piden manejar Facebook, nos piden a veces también postear en Instagram y mucho más importante, Twitter también es muy, muy importante para los periodistas. Y en el ciberespacio, saber llegar a un público no es solo saber escribir, y lo que tiene que también saber un periodista es saber llegar a un público. Y no digo
que tenemos que saber todo lo que sea pauta, segmentación, público objetivo, pero sí tener más herramientas para movernos en el ciberespacio, ¿no? Y también me acuerdo que con varios JPs y con algunos profes nos hablábamos que sería bravazo tener un curso o un taller de documental, de periodismo documental, que el documental es una gran herramienta periodística. Me acuerdo que con quien hablaba mucho de esto y quien le motivaba mucho recibir una tesis de documental era el profesor El Morsa, que en paz descanse, Ernesto Bustamante, uno de los mejores profesores que ha tenido la carrera. Y recuerdo que él siempre me hablaba de que era genial mañana el documental y poder tener un curso de documental y tener una tesis de periodismo que sea un documental. Muchas gracias, Álvaro. Muy interesante. El curso documental me parece que no lo tenemos aún en la malla. Pero respecto a los cursos de cómo manejarse en el ambiente digital, se han incluido bastantes cursos respecto a ese tema, al menos en los últimos años, ¿no? Los dicta la profesora Mónica Cáceres. Eh, Luis, ¿tú qué nos podrías comentar? ¿Cómo estás? ¿Qué conocimientos adquirieron durante su desarrollo laboral y qué les hubiera gustado aprender más a fondo durante su estadía en la Ruiz? Yo ahí sí tengo una pequeña... Ahí difiero un poco en tanto a la demanda y la necesidad de que la oferta educativa de la escuela esté estrictamente sincronizada con la demanda laboral. ¿Por qué? Porque salvando el tema de la radio, la complejidad de una producción audiovisual en formato documental que tanto Alessandra como Álvaro nos subrayan urgentísimamente, el resto de las habilidades que se solicitan dentro de las instituciones en donde uno podría empezar carrera, si es que desea hacerlo, son habilidades técnicas que uno, salvando la brecha digital que aún existe, puede adquirir de manera no empírica, pero sí acercándose de una manera muy justa y completa por medio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que tanto hemos trabajado en la carrera. No son pocos los conocimientos que los presentes hemos desarrollado gracias al aprendizaje que hemos tenido de esta manera tan informal, pero no cuestionable, porque la calidad del trabajo que hemos logrado adquirir con ese conocimiento y luego con su implementación, me parece enormemente satisfactoria para cualquier demanda laboral. En realidad, una institución académica que tiene una facultad de filosofía y ciencias humanas, en donde está una escuela de periodismo, me parece que tiene que concentrarse en aquellas cosas a las cuales nuestras habilidades de acercamiento a la investigación ya tienen una limitación. Por más cursos libres o pagados, virtuales, a los que yo me matricule, no voy a adquirir la misma experiencia que en una cabina de radio. Lo mismo pasa con su símil documental, pero cursos de Photoshop, de Community Manager, inclusive otras habilidades como la fotografía, que es importantísima y me parece indispensable, están allí para tomarlas, a la mano de quien tenga la paciencia y la disciplina de tomarlas. Otras habilidades como el entendimiento de la empatía con el entrevistado, la capacidad de investigar, el pensamiento crítico, no están ahí tan a la mano. Entonces, lo que a mí me hubiera gustado fortalecer en mi época de pregrado, hubiera sido efectivamente eso, ¿no? Me hubiera encantado tener más oportunidades de poder acercarme de manera crítica a la ética profesional periodística, a la entrevista, al ejercicio también de los diferentes tipos de entrevistas que hay, porque en nuestro curso de entrevista que tuvimos, que fue muy agradable, había un desarrollo de cómo entender el acercamiento escrito, digital, radial, y también el audiovisual
como acercamientos a la persona entrevistada diferentes. Pero también, por ejemplo, podríamos entender estas diferencias según los sujetos entrevistados. Me hubiera encantado que el reto del aprendizaje al entrevistar debería ser conectado también con la diversidad de puntos de vista e idiosincrasias de la riqueza de nuestro país. Hay habilidades que me han costado mucho más trabajo al acercarme a una fuente periodística humana que no logré cultivar, que no logré aprender de manera académica. Entonces, sí, creo que por allí va la función de la universidad, ¿no? De acercarnos a aquellas cosas que por nuestro tiempo, en la época en la que vivimos, no podríamos acercarnos de otra manera que no fuera desde la academia. Muchas gracias, Luis. Nos has dado un panorama bastante distinto al que se estaba pensando. Muy interesante lo que compartes. Eh, Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La Ruiz se caracteriza porque cumplamos actividades extracurriculares, ¿no? Voluntariado, talleres, delegatura de asignaturas. ¿Consideran que estas actividades les han brindado alguna ventaja profesional a la hora de su desarrollo profesional? Alessandra, no sé si podrías empezar. Sí, en definitiva, creo que a mí me parece de verdad súper halagador, bonito y también súper, wow, ¿no? ¿Cómo lo podría describir? Haber estado en la creación y la organización del primer festival de periodismo y ahora estar invitada a una edición después de 9 años es increíble. No solamente, primero porque cuando me acuerdo que lo creamos, nunca se había hecho algo así antes. Nos lanzamos a pedir apoyo, ayuda de diferentes personas, instituciones. Me acuerdo que Franklin Cornejo, que era el director de la carrera antes, estuvo 100% comprometido, metido a que se pudiera realizar y fue algo que trascendió. Y esa experiencia de poder formar parte de la creación y la organización para mí marcó un punto de antes y después en mi vida profesional, porque sentí que la Ruiz me había dado la apertura para poder organizar un evento que trascendió mucho más del equipo que creó ese festival, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, hasta ahora se está realizando. Y en general creo que eso es lo más bonito de la universidad para mí personalmente, la apertura al diálogo. Me acuerdo que con Franklin Cornejo conversábamos muchísimas veces sobre cómo podíamos mejorar diversas oportunidades para los alumnos, qué es lo que se podía hacer para que la carrera pudiera seguir avanzando. Y ahora sé que con Jenny también hay esa apertura al diálogo para que la carrera siempre siga avanzando y los estudiantes se sientan conformes con lo que están aprendiendo. Creo que esa es la principal característica que yo resalto de la Ruiz, ¿no? Esta apertura a que uno pueda dialogar, a que uno pueda expresar lo que quiere, lo que siente, y que también del otro lado haya una empatía, un entendimiento. Eso es bien bonito y eso es lo que creo que también a uno le hace sentir que no es un número más, no es un alumno más, sino que uno tiene una voz y esa voz es considerada, respetada y en mi experiencia personal y tanto profesional también, eh, es lo que ha hecho la diferencia para animarme a organizar otras cosas, tanto así como mi propia empresa y mi propia ONG. Muchas gracias Alessandra por lo que nos compartes. Definitivamente. Eh, Álvaro, ¿a ti te han ayudado en algo estas actividades extracurriculares? Recuerdo que sí me puse a organizar, traté de organizar algunos talleres,
creo que por ese lado es lo que te ayuda, ¿no? O sea, tal vez no, no el taller mismo o el voluntariado mismo, sino la gran cantidad de posibilidades que hay que puedes usar y con las que te puedes aprender a organizar, ¿no? O sea, te da el espacio para aprenderte a organizar, para aprenderte a generar cosas no solo para ti, sino para el resto y que te gustan a ti y que le van a gustar a los demás. Por ese lado, los talleres que en algún momento formé y de los que fui parte, pues siento que me ayudaron mucho a eso, ¿no? A poder animarme a eso. Por otro lado, los voluntariados también. Me acuerdo que en la época del 2017, cuando hubo un montón de huaicos, la RUI se organizó mucho para poder ir a ayudar a distintos lugares que habían sido afectados. Y eso sí por lo menos para la carrera, sí te ayuda mucho en la cuestión de empatía, de conocer otras realidades, de saber qué está pasando, ¿no? Y de un poco de pisar tierra, ensuciarte los zapatos. Y también otra actividad o iniciativa que, si bien no sé si precisamente puedo decir que la haya impulsado o creado directamente la universidad, pero fue que se generó gracias a la universidad y en su campo y en sus instalaciones y con sus compañeros y que sí me ayudó un montón en mi experiencia profesional, fue estar en el grupo Desmesura, con el que compartí con Luis muchos años. Fueron grandes experiencias personales y profesionales que siento que sí me han ayudado mucho en mi labor profesional para conseguir trabajo también. Por ejemplo, yo ahora trabajo en una revista y los dos lugares en los que he trabajado saliendo de la universidad han sido en revistas y pues siento que aprendí mucho sobre cómo hacer una revista y trabajarla ahí en Desmesura, que era lo que principalmente hacíamos. Y bueno, obviamente también con Jenny, con el gran curso que tuvimos. Pero creo que sí, creo que la RUI más que los mismos cosas, productos que saca es la gran posibilidad y herramientas que te da, ¿no? Que te ayuda un montón, un montón. Muchísimas gracias, Álvaro. Seguimos con Luis. ¿Nos puedes comentar a ti de qué manera te han ayudado estos medios? Ahí en buscando tus nombres encontré algunos artículos de desmesura de los dos, muy interesantes. Tienes el micrófono apagado, Luis. Es muy bonito, la verdad que sí. La experiencia de formarse como periodista en la Ruiz de Montoya es también encontrarse con el espacio académico ignaciano. Yo sé que eso probablemente no sea parte del día a día de la experiencia universitaria, pero es transversal en las cosas que se dan, en los espacios y cómo se están constituyendo. Y es bonita la pregunta porque esa ignacianidad, entre comillas, está desde el aula, pero también fuera de ella. ¿Y qué es lo que está fuera de ella? Pues todas estas otras actividades extracurriculares. Y es gracioso porque yo nunca acudí a un voluntariado, bueno, los que chambeábamos y estudiábamos para pagarnos el sueño de ser algún día graduado, tiempo mucho no teníamos, pero esa transversalidad nos atravesaba a todos. Y lo que dice Álvaro Fabián, yo lo recibo con mucho cariño, porque ahora me gano la vida prácticamente haciendo lo que yo ya hacía en la universidad, no laboralmente, sino lo que hacía extracurricularmente. Las actividades del grupo de Desmesura nos sirvieron, por lo menos a más de uno, a acercarnos de manera crítica a varias actividades que luego tendrían potencialidad laboral. Insisto con eso que ahora me gano la vida haciendo eso, porque en ese entonces, entre ingresos y salidas del aula y de los lugares de trabajo en donde teníamos que elaborar, que eran variopintos y muy poco cercanos a la carrera, teníamos actividades de edición de revista, como de edición, producción, distribución e impresión de revista, de toda la cadena productiva del libro, desde su concepción, su corrección, su edición, su maquetación, su diagramación y su impresión y distribución, de la producción de eventos culturales, de la fijación de metas y un flujograma institucional que nos permite entender cómo se trabajaban las cosas. Entonces,
a mí me da la impresión de que el espacio que brinda una institución académica como la Ruiz de Montoya nos permite a nosotros desarrollar habilidades como si fuesen un ensayo de lo que vamos a desempeñarnos, ¿no? Estas habilidades extracurriculares son tan ricas como las habilidades que nosotros nos apropiamos en las aulas. Entonces, si es que considero que me brindó una ventaja profesional, pues en lo absoluto, totalmente. Yo no conozco, bueno, para esto un poco de contexto. Soy Luis Fox y trabajo en una editorial que se llama Chachao, que hemos presentado la semana pasada un libro en Antifil, hemos presentado en la FIL de Arequipa otro libro, ya trabajamos para la FIL Cusco este año, pero aparte de eso, tengo una participación muy cercana a la revista Batán. La pueden encontrar en ISO. Entonces, todas las habilidades que yo he desarrollado en el grupo de Desmesura, ahora me dan de comer. Y si no fuera por esa ventaja que tenemos contra otras editoriales, probablemente no recibiríamos ni la mitad de contratos de servicios que tenemos en la actualidad, ni tendríamos la llegada a la riqueza de autores que estamos capturando en la actualidad. ¿Por qué? Porque venimos desarrollando estas habilidades de manera crítica, intuitiva y práctica desde hace años. Entonces, por supuesto que sí da una ventaja y hay que abrazarlo en todo su contexto y aprovechar este espacio, ¿no?, de desarrollo académico, crítico, ignaciano, que tiene una serie de virtudes que hay que aprovechar, ¿no?, con un poquito de esfuerzo. Los que estudiábamos y trabajábamos podemos confirmar de que no es un tema de tiempos, sino de ganas y también de proyección. Si tú te proyectas, puedes acercarte a esa adquisición de conocimientos y habilidades de manera crítica, y eso te va a ayudar muchísimo. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Creo que esta pregunta nos ha aclarado mucho, de verdad mucho, para qué sirven estas actividades y cómo nos puede ayudar, como los han ayudado ustedes, así que muchas gracias. De verdad me parece que ha sido muy útil. Vamos a seguir con la siguiente. ¿Qué otras competencias se deben conseguir para enfrentar profesionalmente sus habilidades, sus actividades? ¿Qué competencias faltan en la universidad para que ustedes puedan conseguir enfrentar profesionalmente sus actividades? ¿O qué competencias deben conseguirse para esto? En mi caso, tal vez como, digamos, estuve en la primera parte de la creación de la carrera y me perdí por ahí algunos cursos nuevos que ahora existen. Insisto mucho en el tema de la administración de empresas, porque veo que hay muchas personas que, justo lo que decían Álvaro y Luis, ¿no?, gracias a la apertura de la universidad se han podido crear diferentes proyectos, usar las instalaciones de la universidad para gestar diferentes cosas, pero me hubiera gustado a mí personalmente un cursito de gestión de empresas para saber cómo sacar incluso nuestra contabilidad personal. Muchas veces decimos, ya, ok, págame X cantidad de dinero, pero no sabemos si es que esa cantidad de dinero va a alcanzar para pagar alquiler, comida, transporte, todo lo que necesitamos para vivir. Al comienzo tal vez vivimos con nuestros padres y pues no tenemos mucho gasto y está muy bien, pero después cuando uno se independiza, o como decía Luis, ¿no?, cuando uno trabaja y cuando uno estudia, ahí las cosas cambian y uno tiene que saber que va a poder pagar diferentes cosas. Y en ese sentido creo que, al menos en mi experiencia personal, es algo que me costó poder alcanzar una sostenibilidad económica entre lo que yo quería hacer y entre lo que necesitaba para poder pagar mi vida como cualquier otra persona. Creo que también es importante, claro, no hay un curso sobre eso, ¿no?, pero creo que sobre, por ejemplo, que tiene algo que ver con la pregunta anterior,
los espacios de confraternidad en general son muy útiles, porque los amigos, las personas que conoces en la carrera, van a ser personas que después van a seguir en contacto, no solamente de una manera profesional, es decir, que te pueden pasar la voz para un proyecto, para un trabajo, de repente te juntas con estos amigos y creas otra cosa, sino que van a ser personas con quienes incluso tú puedes consultar. De repente estás haciendo una investigación, necesitas una fuente y por ahí se van tejiendo estas relaciones que duran casi de por vida, ¿no? Evidentemente no va a ser con todos, no va a ser con toda la carrera en general, pero me parece bien interesante tener estos espacios en donde hay un soporte emocional que se crea, ¿no? Y se crea desde que uno va y toma desayuno en la cafetería o estos espacios, no sé si todavía sigue existiendo la red de vóley, pero me acuerdo que la gente iba a jugar vóley muy seguido y entonces ahí también se transformaban estas amistades incluso entre carreras. Estos espacios recreativos creo que son súper importantes y cómo no mencionar las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas creo que siempre ha sido el evento y sobre todo para la carrera de periodismo porque éramos tan poquitos que todo el mundo se peleaba y se empujaba, se repetían jugadores, en fin, ¿no? Todo para poder, aunque sea, participar. Pero ahí estaba justamente entre ese compartir de risas, ese compartir en el deporte y en diferentes organizaciones, las conexiones que necesitamos hacer para cuando ya salimos de la carrera. Sí, definitivamente me parece muy importante eso, ese segundo punto que comenta sobre los espacios de confraternidad, ¿no? Pero llevamos 2 años en clases virtuales, así que se han perdido mucho en el último tiempo, realmente. Álvaro, ¿qué nos puedes comentar tú? Bueno, primero hacer hincapié en algo que es súper importante en la carrera, que no es, que sí te lo da la universidad, justamente en eso quería subrayar, y que había mencionado Luis, que me había olvidado y quería mencionarlo antes, que era el acercamiento crítico, el pensamiento crítico. Es algo súper necesario en la carrera de periodista y que la universidad, justamente si te lo hay, es bien, ¿cómo se llama?, característico de su programa de humanidades. Todos llevamos y todas las carreras llevan pensamiento crítico y es un curso característico, insignia de la Ruiz. Si hay otra universidad que ahora lo tiene, pues se lo ha copiado la Ruiz porque ese curso lo creó Vicente Santuc. Con todo. Entonces, yo creo que algunas cosas que son necesarias para la carrera y que no sé si pues la universidad necesariamente te lo tiene que dar, pero uno tiene que adquirirlo con el paso del tiempo, es la organización. Muy, muy necesario ser organizado, es muy, muy necesario la paciencia en los espacios laborales, tanto con las personas que te puedas encontrar como periodista, como con tus mismos jefes, con tus mismos compañeros de redacción. Y algo que también creo que es necesario, que si bien la carrera no te lo da, pero algo de lo que también te invita un poco, no sé, más que nada por también los profesores, por los compañeros y por los espacios que tiene, es la interdisciplinariedad. Y algo que yo también siempre subrayo mucho, que es súper necesario para todas las carreras, y creo que para periodismo, si una carrera tan volátil y voluble también es muy útil. O sea, seamos interdisciplinarios, no es como que estudiemos periodismo, tengamos herramientas de periodistas y nos quedamos en el periodismo, podemos salir, podemos llevarlo a otro lado, mezclar las herramientas de periodismo en espacios educativos, mezclar las herramientas de periodismo en espacios políticos, de ciencia, sociales, o sea, hay mucho por ahí hacer y que es algo que pues uno aprende y la misma universidad te llama un poco a eso. Sería también interesante ver cómo podrían implementarlo con otros cursos, pero creo que la RUIF en sí, con lo que ya hemos dicho antes, con las herramientas, creo que virtuales, audiovisuales, creo que es suficiente. Ahí creo que la RUIF te da todo lo necesario para ser un buen periodista, crítico y de los que se necesitan ahora. Sí, sin ninguna duda. Muchas gracias, Álvaro. Luis, ¿qué competencias son necesarias para enfrentar profesionalmente tus actividades? Está. Eh, Competencias debe profesionalmente tus actividades. Bueno, en realidad, la, la manera en que tú te acercas a tu oficio periodístico tiene que ver mucho con el tipo de profesional que vas a ser. Yo
yo soy del Cusco. Yo nací en una provincia que se llama Quispicanchi, es como que de Lima a Cañete, ¿no? Y he vuelto recién para el 2019. Entonces yo cuando me iba a trabajar a otra ciudad que no era en donde estaban mi familia nuclear, se me presentaba este cuestionamiento, ¿no? Porque la generación anterior a la nuestra, la generación que reconstruyó el país después de la dictadura, es una generación que tenía muy normalizada, que precisamente es la generación de nuestros padres o hermanos mayores, dependiendo de sus edades, que es una generación que estaba muy normalizada a entender que uno tenía que hacer carrera. Lo habrán escuchado en algún momento. Y hacer carrera era abrazarte a una institución, avanzar, crecer, desarrollarte, adquirir habilidades y pasar a otra y seguir avanzando. Entonces, es una forma de entender la profesionalidad válida, rica, saludable, segura. Pero viendo las experiencias mía y de Alessandra, se habrán dado cuenta de que es perfectamente válido hacer otras cosas. Entonces, las habilidades, por ejemplo, hay una pregunta anterior, ¿no? Que era que si es que nuestras habilidades, si habíamos aprendido cosas que nos permitían sobre más adelante es el tema de la profesionalidad y las instituciones de medios, ¿no? Si es que preferimos acercarnos a una institución, casarnos con ella durante 2, 3, 4, 5 años, 8 años, y luego pasar a otra, o si prefieren ganarse la ruta de crear tu propia institucionalidad. Porque las habilidades, si bien no son tan diferentes en la práctica del rubro que vas a ejercer, sí requieren otros mecanismos, pero tienen la coincidencia, la omnipresencia de la necesidad de, como dice Álvaro Fabián, del pensamiento crítico. Si yo no tengo bien fundamentado por qué estoy haciendo las cosas, para qué estoy haciendo las cosas, cuáles son mis habilidades y por qué las voy a desempeñar para cumplir mis objetivos, independientemente del camino que escoja, me va a ser mucho más difícil encontrar una satisfacción profesional y un bienestar de vida, un bienestar, un colchón económico que me permita desarrollarme en mis deseos. Y gracias al cielo, nuestra escuela de periodismo está en una facultad de filosofía y ciencias humanas, que nos da respuesta o nos acerca a muchas preguntas fundamentales que profesionales mucho más adelantados o en desarrollo que nosotros no tienen respuesta. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿Cuál es mi ethos? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es la epistemología con la que voy a enfrentarme a los fenómenos de la vida y de la vida profesional? Poder fundamentar esas cosas me parece, como bien dice Álvaro Fabián, dentro del marco del pensamiento crítico, lo más importante. Después, el resto de las habilidades tú las vas desarrollando, si quieres, en otros espacios. A nivel académico te metes a un diplomado y está muy bien. Si quieres, a nivel empírico, buscando ahí en los medios de las nuevas tecnologías de comunicación e información, qué cosas técnicas quieres aprender. Pero lo que más me ha ayudado y más me ha servido ha sido poder saber por qué estoy haciendo, por qué me levanto día a día a hacer esto que amo. Otra de las cosas que a mí me parece fundamental de la carrera ha sido la posibilidad de entender al oficio periodístico con todas sus diversidades y las posibilidades que tenemos, también desde el acercamiento de la investigación. Porque eso nos brinda un ejercicio maravilloso, que es entender que un periodista que hace investigación pura y dura no es nada más que un ciudadano ejerciendo derechos y desenvolviéndose en la estructura de la sociedad, del Estado y las otras infraestructuras que tenemos para desarrollarnos.
y poder acercarme y saber que yo, dentro de mi rol como editor, puedo ir a un espacio público y hacer una solicitud de acceso a la información y sacarme la duda de algo, creo que te pone un superpoder, por así decirlo, que otros profesionales, en definitiva, les encantaría desarrollar. Entonces, me late que por allí van las competencias que actualmente uso día a día para poder cumplir mis metas profesionales y de paso ganarme la vida. Muchas gracias, Luis. Justamente la siguiente pregunta va por lo último que comentabas. ¿Qué es ser periodista para ustedes y qué es el periodismo? ¿Creen que los medios tradicionales comprenden qué es el periodismo? Adelante, Alessandra, no sé si podrías empezar tú, por favor. Sí, para mí ser periodista es tener un compromiso profesional y personal con el Perú en general. Y creo que es interesante hablar de los medios tradicionales porque hay que entender una cosa y es que el medio tradicional es un negocio. Entonces, y hay, por ejemplo, los medios tradicionales, los grandes conglomerados que ya conocemos, es un empresario que ha puesto un negocio y no tiene, su prioridad máxima es lucrar, pero no tiene una prioridad mucho más allá de eso. Hay otro tipo de medios, como por ejemplo Ojo Público, IDL, o Convoca de Milagros Salazar, que son proyectos que ya llevan años en el medio, que si bien no tienen tal vez el alcance, digamos el alcance en cuanto a televisión, a radio, pero sí tienen un alcance en redes sociales súper interesante, y ahí se puede ver que sí se puede hacer una empresa periodística, que sí, de verdad es posible, ¿no? Además también numerosas revistas, canales de YouTube, en general, cuando los años han empezado a pasar y las tecnologías de la información han sido más alcanzables, creo que hemos empezado a ver que otro tipo de periodismo sí es posible, no solamente desde el buen corazón y desde el buen oficio, sino también como una empresa. Y eso a mí me parece súper interesante porque ahí es cuando le podemos hacer la contra a los medios tradicionales, ya que estos medios están creados por personas que, en definitiva, necesitan lucrar para que la empresa siga avanzando como empresa, pero también tienen una fuerte carga de ética periodista, de empatía, pero sobre todo creo que de servicio al Perú. Y cuando tú tienes ese corazón de servicio, es cuando ya no empiezas a querer, no sé, poner cualquier tipo de publicidad o cualquier tipo de programa o hacer noticia por hacer noticia y sacar cualquier escándalo, sino que puedes tener una mirada mucho más crítica de cualquier asunto que pueda estar pasando en el país, y ya no solamente una empresa, eso, por el lucro, sino también es por los demás, qué es lo que se le está diciendo a los demás. Creo que ahí hay una diferencia bien grande, y también considero que es por lo que la Ruiz apuesta. Todos los periodistas que salen de esta carrera tienen ese, digamos, ese chip implantado de las humanidades, de la misma carrera en cuanto a la ética periodista, ¿no? Muchas gracias, Alessandra. Eh, Álvaro, no sé si puedes continuar, por favor. ¿Qué es ser periodista? ¿Qué es el periodismo? Y si crees que los medios tradicionales lo comprenden. Bueno, ¿qué es ser periodista? Kapuscinski decía que ser buen periodista era ser buena persona. Y creo que una gran parte va por ese lado. Justamente lo mencionaba Alessandra, la ética, ¿no? Es algo en lo que se hace mucho hincapié y que te lo remarcan también mucho en la carrera, ¿no? Pero, ¿y o sea, qué más conlleva eso también, ¿no? Yo estoy seguro que muchas periodistas que están en la televisión piensan que están haciendo algo bueno al decir que los comunistas van a tomar el país. Hay más cosas, ¿no? Es tener ideales, es tener un sentido de justicia y un sentido de comunidad, más que nada. Como periodistas nos debemos a los otros. Los otros nos hacen lo que somos y nosotros trabajamos para ellos también, ¿no? No es solo comunicar, pues es que el ser periodista no es solo comunicar, es también generar espacios de diálogo, generar espacios de reflexión.
ampliar voces a los que no tienen, ir en contra de lo que ya se dice o lo que no se ha dicho aún. Tal vez estoy un poco yo en contra de esa idea de que hay que ser imparcial. Yo no creo eso, sinceramente. Yo creo que el periodista tiene que tener ideales. No sé si es decir parcializado, pero tiene que tener ideales. Uno tiene, mejor dicho, que buscar el equilibrio de voces, el equilibrio de ideas, un debate justo, pero no tienes que ser imparcial. Como periodista y como comunicador tienes que tomar postura, tienes que tomar partido, pues, porque debes tener un fin. Estás buscando algo, tú estás ligado a ideales, a tus creencias, a tus sueños. No puedes simplemente pararte en el medio creyendo que estos sueños o estos ideales no están para un lado o para el otro. Y eso es lo que tienes que perseguir. Un poco tal vez al contrario de lo que se dice, lo que se piensa que que los medios están haciendo mal uso, no saben o no saben, o qué sé yo. Yo creo que es muy contrario. Yo creo que los medios tradicionales comprenden muy bien el labor del periodista, comprenden muy bien dónde está el periodismo, saben muy bien dónde están parados, y por eso es que lo usan tanto a su favor o tratan de usarlo a su favor. Tal vez es que ya no tienen nada que decir. Creo que fue Egerman el que dijo, la burguesía tiene todos los medios necesarios, pero ya no sabe qué más decir. Y por eso tal vez que también les ha jugado un poco en contra, como he visto en la segunda vuelta, que ha dado mucho de qué hablar. Y bueno, creo que eso. Muchas gracias por tu perspectiva. Luis, no sé si puedas compartirnos tu opinión. ¿Qué es ser periodista? ¿Qué es el periodismo? Y si crees que los medios tradicionales comprenden qué es el periodismo para ti. Mm, a mí me, me, me hace levantar un poco la ceja la pregunta, porque chicos de la carrera de periodismo de la Ruiz, base 20, base 2019, ¿ustedes realmente dudan de la capacidad de comprensión del oficio de las instituciones periodísticas de rubro? Porque sospecho que a estas alturas ya tienen muy claro de que no es un tema de comprensión o incomprensión. Como dice Álvaro Fabián, quizás habría que invitarnos a quitarnos un poco la ingenuidad y abrazar con urgencia las habilidades críticas que nos brinda humanidades. Están allí. Es muy bacán coger una cámara, es muy chévere meterle micro a alguien interesante para uno, pero si no sales a la calle con los pies bien puestos sobre la tierra y como dice Álvaro Fabián, sobre tus propias nociones de realidad y comprensión del espacio público, estás siendo una extensión del instrumento técnico que estás usando. Y no creo que hayamos acercado a la Ruiz de Montoya para hacer eso. Actualmente, desde hace ya algunos años en otros países, si bien no podemos entender al periodismo como una ciencia, sí hay escuelas. Hay escuelas muy bien fundamentadas, que es maneras de entender el oficio y su relación con el espacio público y su dinámica. Entonces, estas escuelas pues conviven entre sí, algunos medios las abrazan, unos más o menos. Y como bien dice Alessandra Sotomayor, hay un espacio físico, hay sueldos que pagar, hay formas de hacer las cosas, pero también hay valores que abrazar. Y estos valores no es que estén, ya no estamos en el siglo XX, no es que estén allí superlativos, dando vueltas como un arete maravilloso, ¿no? Lleno de luces y colores. Ya están empezando a haber instituciones que toman esos valores y los aterrizan en la tierra y generan instituciones periodísticas sustentables que cumplen un valor fundamental en sus respectivos espacios públicos. Inclusive pugnas tan antiguas como las personas que tienen un sesgo más conservador, a las personas que tienen un sesgo eh, más, más, más progresista, tienen espacios de encuentro en otros lugares de pugna social. Por ejemplo, no sé si ustedes han llegado a conocer este espacio periodístico que se llama La Puya. Es un canal de YouTube colombiano que abraza la bandera de esta nueva tendencia periodística de entender al oficio como seres humanos parcializados que exponen información veraz,
especificando su parcialidad. Oye, nosotros en Napuya, por ejemplo, tenemos esta impresión de este fenómeno político y social, y te lo vamos a fundamentar con los hechos. Está muy bien. El problema es que todavía hay dinámicas económicas que se sustentan de preasumir que el público asume, y de hecho muchas veces lo hace, que el periodismo tiene que ser imparcial y que lo que me están diciendo es imparcializado, perdón, es imparcial también. Entonces, ocurren consecuencias nefastas, como por ejemplo, yo como público empiezo a tragarme un contenido terriblemente sesgado, cargado de odio, como verídico, como llano, como, bueno, probablemente como veraz, cuando en realidad no lo es. Y pierdo mis habilidades para poder diferenciar la propaganda de la información. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Entonces, cuando yo me acerco a las instituciones, a los medios tradicionales, lo tengo que hacer aferrándome a mis habilidades de comprensión críticas. No puedo asumir de que, no puedo ignorar las otras escuelas periodísticas que ya nos están dando pistas de más o menos qué cosa hacer y cómo entender el oficio, y tampoco puedo ignorar la misma naturaleza de los medios. La ley de medios de nuestro país aún está en pañales. Es una ley que, que parte de un maravilloso proyecto del 2003. No sé si lo han visto todavía en clase, era una cosa maravillosa, muy interesante para analizar, pero que ahora pues se ha ido cortando y perdiendo facultades hasta pues llegar a lo que es Comport TV y poco más. Entonces sí tenemos un espacio mediático bastante jodido, bastante difícil de combatir y balancear. Pero gracias a la iniciativa, a la organización ciudadana, porque no se olviden que los periodistas también somos ciudadanos, se ha logrado sostener y poner a trabajar de manera efectiva instituciones periodísticas novedosas, que si bien no tienen los grandes capitales para poder alquilarse un pedacito del espectro electromagnético y tener un canal o una estación de radio poderosa, sí logran introducir temas en la agenda pública, y eso es una victoria, es una cosa maravillosa. Yo sí creo que cada uno de las personas que nos hemos formado tenemos que saber muy bien y fundamentar nuestros valores políticos, nuestros valores sociales, nuestra tribu, las personas que consideramos nuestro grupo, y teniéndoles en cuenta hacer el ejercicio periodístico. Es fundamental. Muchas gracias a los tres. Yo comparto muchas de sus ideas respecto a los valores como principal arma del periodismo, ¿no? Vamos a continuar con la penúltima pregunta, porque ya estamos llegando al límite. ¿Qué oportunidades laborales y de emprendimiento existen en nuestra comunidad como periodistas? Ustedes, ya que en muchos casos son incluso organizadores de estas oportunidades, ¿podrían comentarnos un poco? Alessandra, por favor. Bien, yo diría, más que mencionar oportunidades, me gustaría mencionar que creo que el periodista necesita pasar por dos oportunidades. La primera es poder viajar al interior del Perú y poder quedarse ahí por lo menos unos 2, 3 meses trabajando en un medio periodístico, el que sea, radio, televisión, para comprender de verdad cuál es la diferencia entre un medio tradicional, que la mayoría tiene una sede principal en Lima, y cómo funcionan los medios en las regiones del Perú. Los medios de verdad funcionan de manera muy diferente, las noticias llegan de manera, sí, es toda el juego, cómo se manejan las noticias, cómo se da el periodismo en otras partes del Perú, es bien interesante,
y es bien diferente, y por eso creo que uno sí o sí necesita ese conocimiento. Pero también creo que es interesante poder buscar oportunidades fuera del Perú. Al buscar oportunidades fuera, también uno puede comprender cómo funcionan las cosas en otros países y buscar referentes, no solamente de proyectos periodísticos, sino de oportunidades laborales, ya sea para uno fortalecerse personal y profesionalmente y poder traerlo al Perú después. Pero cuando uno trae un proyecto al Perú, también es importante tomar en cuenta que no solamente sea en Lima, al menos esa es mi visión, sino que se pueda llegar a otras partes del Perú, incluyendo a otros periodistas. No porque lo de afuera sea mejor, no me refiero a eso, sino por verlo de una manera en donde en otros países muchos de los proyectos periodísticos sí están enfocados a sobrevivir y trascender varios años. Entonces es importante que podamos traer esas oportunidades al Perú y poder involucrar no solamente a nuestro grupo, de personas más cercanas, sino también hacer algo mucho más grande, algo que trascienda y que pueda llegar a diferentes partes. Esas dos cosas, poder viajar al interior del país y poder viajar al exterior, creo que son cosas, si es que se pueden hacer, muy favorables. Y por supuesto uno no tiene necesariamente que buscarlo desde cero. Hay diferentes becas, intercambios, incluso la Ruiz tiene varias plataformas para poder hacer este tipo de intercambios por un semestre, me parece que es. Incluso en el grupo de periodismo de la Ruiz también se comparten varias posibilidades que uno puede acoger. Creo que la cuestión es poder tenerlo un poco más claro, poder animarse a poder ir a diferentes partes y adquirir conocimiento. Creo que cuando uno está estudiando, lo más importante es poder empaparse de diferentes oportunidades, diferentes plataformas, y a partir de eso uno va escogiendo qué es lo que le gusta, qué es lo que más le llama la atención, qué plataforma con uno se siente más cómodo, cómoda, y según eso, pues ir avanzando en la carrera. Muchas gracias, Alessandra. Muchísimas gracias. Pasamos con Álvaro, que nos comente qué oportunidades laborales y de emprendimiento existen en nuestra comunidad como periodistas. Mm. O sea, que existan hay infinidad de posibilidades. O sea, somos, somos comunicadores. Podemos comunicar, podemos decir lo que quieras. Puedes crear tu propio emprendimiento y tienes las herramientas para poder llevarlo a cabo o tal vez saber moverte, ¿no? Pero la cosa es cómo llegas, ¿no? Hacia dónde llegas, qué tan viable se hace, si ya se ha hecho o aún no. Creo que por ese lado, como periodistas hay que saber movernos y también más que nada saber ensuciarnos nuestros zapatos. Creo que eso es algo que sí te lo ponen mucho en la carrera, desde probablemente el tercer año, o sea, estamos hablando desde antes, desde el quinto ciclo o el cuarto ya te están mandando a campo, a conseguir fuentes, a entrevistar a personas, a ir a instituciones públicas o privadas, a poder buscar información. Entonces creo que por ese lado tal vez algo que te ayuda a la Ruiz y algo que hay que saber aprovechar en la carrera es saber cultivar tus fuentes. Nunca borrar un contacto de teléfono, saber a quiénes llamar, saber a quién buscar después, que te pueda tanto ayudar por un trabajo que ya tienes o para conseguir uno, o que sepas que te interesa lo que haces y puede ayudarte. Creo que por ese lado hay que saber encontrar las oportunidades. Como periodistas vamos a encontrar varias, porque vamos a hablar con mucha gente, vamos a tener que contactar un montón de personas, vamos a tener que ir a muchos lugares. Entonces hay que ser vivo, hay que ser avispado, como se dice, este, y, y saber aprovecharlas. También algo que menciona Alessandra y que creo que es muy importante es salir de Lima. Y sí, hay que ser específicos, es de Lima mismo, porque aquí los medios que consumimos son netamente centralizados y la perspectiva que se les da, no solo la información, sino los matices, la forma en que se comunica. Tú escuchas radios comunitarias en Cusco, en Junín, ves medios regionales, todo es distinto. O sea, la forma de comunicarse, la forma en que hacen llegar la información, el framing, como también se le dice, es muy, muy diferente. Entonces creo que también por ese lado deberíamos aprovechar también, salir de Lima, buscar cómo se trabaja en otros medios, cómo se comunica distinto, cómo llegar a otras personas. Si se puede salir del Perú, mejor aún. En la Ruiz sí da muchas de esas oportunidades. Y, y también no solo dentro de la misma red jesuita, sino también con otras redes
que hay. Hace la semana pasada, creo, o esta semana hubo una charla de Enseña Perú, una iniciativa que forma a egresados para que los forma como profesores para que puedan trabajar durante 1 año o 2 años en alguna otra región del país. Y es para todas las carreras. Entonces, pucha, yo sí tuve la oportunidad cuando estuve practicando de una ONG poder trabajar como educador fuera de Lima, en provincia, en varios lugares, y puedo decir que sí es una experiencia muy enriquecedora, y como periodistas yo diría que aprovechemos eso, las habilidades comunicacionales que tenemos, que nos brinda el periodismo, las herramientas que nos da sirven específicamente diría que sirven mucho para la educación. Diría que a la gente que le importa, que le interesa, puede ahondar eso, aparte de que es un oficio muy bello, muy enriquecedor, ayuda mucho también con la carrera, y son herramientas bien volubles, y que se comparten mucho en esas dos áreas, podría tal vez aventurarme a decir. Por ese lado diría eso, ¿no? Aprovechen las oportunidades que a lo largo de la carrera se te presentan. Van a ser por lo menos 4 años en el que vas a estar conociendo a miles de personas. Saldrás de la carrera y tendrás 2000 contactos en tu teléfono. Guárdalos todos. Esas son las oportunidades que después te van a servir. Muchas gracias, Álvaro, por el consejo. Seguimos con Luis. Sí, aquí estamos. Oportunidades laborales y de emprendimientos que existen en nuestra comunidad como periodistas. Ya. Bueno, ahí de nuevo, ¿no? Lo que estábamos compartiendo hace un instante, que tú tienes para escoger muchas cosas. Y lo primero que tienes que poner en la mesa son tus cartas. Y gracias a que tienes una formación dura en humanidades, puedes realmente saber cuál es tu visión de país, cuáles son tus intenciones, qué es lo que tú comprendes como propio, qué es lo que tú entiendes como las funciones que deben tener las esferas y las instituciones para que se acerquen al país que tú quieres lograr, o la comunidad que tú quieres lograr, para los que no creemos en el país. Y empezar recién allí a cuestionarte cuál va a ser el camino que tú puedes tomar. Todos los caminos son válidos. Por ejemplo, como decía hace un ratito, ¿no? Hasta hace solo una generación y media, ya están envejeciendo, ¿no? Era perfectamente comprensible que alguien se aferre a una institución para hacer carrera. Más bien el fenómeno que estamos viviendo de gente que deseamos y preferimos crear nuestras propias instituciones es una cosa también perfectamente válida, que tiene sus pros, sus contras, sus retos, sus beneficios. Entonces, bueno, hablar de oportunidades laborales obligatoriamente, por la responsabilidad que cargamos como profesionales formados en humanidades, tiene que pasar por nuestras visiones y nuestros conceptos de las instituciones y de los valores que queremos abrazar. Entonces, es fundamental de que con esas respuestas en mano, y si te quedan dudas, estás en el mejor espacio del mundo para respondértelas, con esas respuestas en mano, enfrentarnos al espacio público y preguntarnos si es que hay alguna institución que nos satisfaga y por la cual estemos dispuestos a trabajar. Y si no la hay, pues perfectamente, y pocas veces, desde hace mucho tiempo no se ve una circunstancia así, en donde haya tantas circunstancias favorables para emprender uno mismo la institucionalidad que uno vea en conveniencia. Entonces, saber ubicarse en ese contexto, poder ubicarse a uno mismo en el lugar que le corresponde para poder lograr esas metas, micro, de manera personal, mediana, de manera comunal y macro, ¿no? De manera regional, nacional, como ustedes entiendan en el espacio público, es fundamental. Ahora, la complejidad de nuestro país es tan interesante que sí es muy importante, y eso es una variable que yo quisiera aportar, y es tremendamente difícil verla desde Lima. Bueno, desde Lima, Barranco, Miraflores, salgan de Barranco, Miraflores, Pueblo Libre, gente, por favor. Que es tremendamente difícil verla desde ahí, es que la complejidad no es del país. El país no solamente es diverso, complejo, multicultural, sino que también hay comunidades de pugna,
Y esas pugnas son válidas. Y también igualmente válido es escoger un bando de pugna y saber, bueno, yo me identifico aquí, yo me siento cómodo acá y estoy dispuesto a pugnar en el espacio público desde esta tribuna. Y esa necesidad de encontrar tu propia identidad sería una de las variables que yo aportaría, yo quisiera agregar a las que ya han mencionado de manera tan coherente Alessandra como Laura Fabián. Es imprescindible para poder encontrar una institución en donde uno se sienta cómodo o crear la institución que uno venga en conveniencia, saber muy bien cuál es tu identidad. Y respecto a eso, viajar, encontrarte, buscar la manera de aportar desde ese punto. Entonces, ¿qué oportunidades? No tengo una lista sistematizada, pero yo estoy muy seguro que si ustedes logran satisfacer esas interrogantes epistemológicas, ontológicas, políticas, van a estar muy expuestos a encontrar la institución que les satisfaga o muy seguros de crear las instituciones que vengan en conveniencia. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por tu perspectiva respecto a esto. Nuestra última pregunta, para luego ya pasar con las preguntas del público y terminar, es que nos comenten un poco qué expectativas tienen a futuro. No sé si podríamos empezar contigo, Alessandra, para ya ir finalizando. Sí, perfecto. A futuro, con respecto a mi vida profesional, bueno, como justo tú comentaste al comienzo, Kemal, yo tengo una empresa social que se llama Merchandising Solidario y tengo también una ONG que se llama Escuela Solidaria. Son dos espacios que los he creado y con miras a futuro que trasciendan muchísimo más que decir que son mis proyectos, sino que puedan aportar un cambio al país. Entonces, en ese sentido, mis miras al futuro es que ambos proyectos sigan creciendo de la mano y que nunca se olvide uno de los valores más importantes que siento que la Ruiz me ha impregnado y yo he impregnado a estos proyectos y que es el servicio al Perú. Siempre creo que eso es algo que yo voy a poder cultivar en todo lo que haga, no solamente creando, sino también asesorando otros proyectos o conversando con otras personas. Es un tema en común que siempre va a estar, ¿no? De repente al comienzo eh, no ha estado tan presente. Me refiero a que cuando uno está en la universidad no es que todo el tiempo esté pensando en ¿y ahora qué voy a hacer por el Perú, por poder poner mi granito de arena? No siempre tiene que ser así, pero creo que cuando los años van pasando y uno es más consciente de las brechas que hay, de los espacios vacíos que hay, sobre todo en el periodismo y en tantas otras cosas en general, como decía Álvaro Fabián hace un rato, ¿no? El ser periodistas, el ser comunicadores, nos abre las puertas también a poder implementar diferentes proyectos y poder involucrarnos en diferentes espacios educativos y de otro tipo de carreras, de instituciones. Y esto es una experiencia muy positiva para nosotros, para construirnos como profesionales. Muchísimas gracias, Alessandra. Álvaro Fabián, pasemos contigo. Hola, sí. Bueno, ¿qué expectativas tengo a futuro? Bueno, como lo mencionaron al inicio, yo actualmente estoy trabajando en la revista Intercambio, es parte del apostolado social de la Compañía Jesús, de los jesuitas, con los que es esa misma red de la universidad. Por lo pronto, quedándome aún acá en el sector social, pudiendo trabajar temas tan interesantes como los que siempre he trabajado, que son derechos humanos, pueblos indígenas, ecología, justicia social. Y bueno, poder seguir más adelante con otros proyectos educacionales y artísticos que tengo. Justamente doy tanto este énfasis a la interdisciplinaridad porque lo que yo he vivido por lo menos ha sido que hasta ahora, hasta un par de años saliendo después de la universidad, no me he dedicado plenamente al periodismo. He estado en el ramo de educación, comunicación digital, comunicación social para el desarrollo. Y eso me ha dado a ver que con el periodismo se pueden muchas cosas.
y que en general con tu carrera, ya hablando más amplio, se puede hacer muchas cosas y la cosa es saber explotar eso, buscar varios espacios. Mi sueño, por decirlo acá mucho tiempo, es poder tener un propio casa artística comunitaria, con que podamos trabajar con niños, adolescentes, sobre, bueno, no sé, talleres artísticos, culturales, educacionales. Eso es por lo menos lo que yo emprendo ahora. También voy a empezar la carrera de música dentro de unos meses, el próximo año empezaré una nueva carrera. Y bueno, nada, a seguir los sueños, a seguir luchando por lo que uno quiere y teniendo bien en claro lo que uno desea, ¿no? Y eso es lo que también recomiendo. Tal vez cuando uno empieza la carrera dice qué voy a hacer, ¿no? Como periodista, quiero aparecer en la televisión, quiero aparecer en un periódico, quiero aparecer en una revista. Bueno, no sé, pero si te gusta el periodismo, estúdialo y hazlo. No tienes que necesariamente ser un periodista o estar en esa rama. Si te gusta, estúdialo y en el camino podrás buscar herramientas, podrás encontrarlas. La misma universidad, tus compañeros, tus profesores, te ayudarán si tú lo quieres, si tú te lo pides. Habla de ellos, habla de los sueños, dilo, ábrete y así vas a hacer como lo encuentres. Y si te gusta el periodismo, hazlo. Oportunidades las encontrarás y en la Ruiz muchas más aún. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Pasamos con Luis para terminar ya y pasar a las preguntas del público. ¿Qué expectativas tiene el futuro? Perdón. Bueno, una vez hechos los ejercicios que les hemos mencionado, respondiendo todas las preguntas que uno tiene que responderse para poder ejercer en el espacio público, yo lo que hice fue pues crear mi espacio. No encontraba un trabajo satisfactorio y con el poco dinero que tuve constituí una SAC que se llama Chachao y ahora estamos constituyendo otra empresita más que va a ser de corte de periodismo de investigación duro, puro. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad y ahí va mi punto. Ser egresado de la Escuela de Periodismo, de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Luis de Montoya, nos da dos superpoderes maravillosos que muy pocos otros profesionales tienen al salir de la universidad y muchos más, pero también pocos, logran desarrollarlo en el transcurso de su carrera, que es poder respondernos estas preguntas fundamentales para poder enfrentarnos en el espacio público, pero también una visión de la realidad bastante crítica. Y si no fuere por esa razón, por esa capacidad crítica que tienen los egresados de la RUIS en general, no podría plantearme con tanta claridad las metas que quiero cumplir. Achachao probablemente crezca hasta el punto de convertirse en una editorial de las muchas que haya en la ciudad del Cusco, y tenga incidencia dentro de la agenda literaria pues, regional, del sur andino. Y este emprendimiento nuevo, que todavía no tiene nombre, pero ya tiene varias investigaciones en formato podcast, que pronto subirán, esténse atentos, tenemos diferentes temas de investigación para compartir. También probablemente crezca de manera autosustentable. Sin embargo, algo que me parece fundamental también para poder concretar nuestras metas profesionales es lo que está haciendo Álvaro Fabián y muchos de los egresados, que es abrazarnos a la academia y seguir formándonos. No solamente basta con tu grado o tu título, es importantísimo también que vayas adquiriendo el cartón, en mi opinión, es lo de menos. Lo fundamental es la experiencia del conocimiento organizado que te permite luego saltar y trascender a ello y decir, mira, qué interesante, esto está muy bacán, voy consumiendo conocimiento, voy adquiriendo habilidades en formato de diplomado, de maestría, en formato de otra carrera. No te puedes quedar quieto, porque las potencialidades que has adquirido en estos 5 o 6 años de formación que has tenido en el pregrado son un pedazo del espectro de habilidades que tú puedes desarrollar. No, yo soy autodidacta, está muy bien, pero el conocimiento organizado es un trampolín que te puede ayudar a lograr más acercamientos y más profundidad a algunos temas. Y recuerden que la academia nos brinda una serie de espacios que no necesariamente el aprendizaje autodidacta nos puede dar. Una estación de radio
la tentativa que están hablando de los documentales, son conocimientos complejos que requieren una guía. Y poder también crecer de manera académica, que es uno de los grandes aportes que tiene la Ruiz, nos marca la diferencia. Entonces, de acá a unos años, pues yo ya quiero tener mi maestría en la mano, ejerciendo lo aprendido en otro país, en este caso México, que hay una maestría de periodismo de investigación maravillosa en el Instituto de Periodismo de Puebla. Les invito a googlear un poquito. Ejerciéndolo aquí, en el Cusco, dentro de un espacio y una dinámica mediática que Alexandra conoce perfectamente, que es una locura. Es como si el espacio mediático y político se hubiera quedado en el siglo XX, a mediados incluso. Es una cosa bien interesante, bien compleja, bien bacán. Entonces, les invito a, de manera urgente, responderse esas preguntas, encontrar ese rol que quieren tener y abrazarse a la academia como dinamizador de sus procesos. Me parece fundamental. Y bueno, muchísimas gracias a los organizadores, a la carrera, por acogernos y darnos una ventana para compartir nuestras experiencias. Muchísimas gracias a ustedes, ¿no? De verdad que a los tres. Vamos a pasar con las preguntas del público. La primera es para Alessandra, es de Aldo Ruiz Morote, un compañero de la carrera. ¿Qué tipo de competencias consideras que debe tener un periodista en materia de gestión de empresas? A su madre. Bien, muchas gracias Aldo por la pregunta. Creo que la formación en sí que ya llevamos en la Ruiz en materia de investigación de ética sería lo principal, y en cuanto netamente a la gestión de empresas, creo que es muy importante verlo a largo plazo. Me refiero a largo plazo, no un año ni 5, sino 10, 20, 30. ¿Cómo se va a mantener esa empresa a flote? Lo que decía hace un rato, ¿no? ¿Cómo pago mi propio sueldo? ¿Cómo pago los sueldos de los demás? ¿Cómo hago un capital para mi propia empresa? Ya sea que ese capital vaya a ser usado para algún tipo de publicidad, para pagarle un entrevistado, para poder probar una plataforma, para comprar incluso, no sé, un micrófono, si uno está en un espacio radial o de podcast. Ese tipo de cosas creo que es los que uno debería tomar en cuenta. Son muchas otras más, ¿no? También, por ejemplo, lo que decía Álvaro sobre la organización, creo que es clave. Sea lo que sea que uno vaya a estar emprendiendo en esta vida, ya sea también si es que uno simplemente va a seguir, por ejemplo, como dependiente, no simplemente, pero me refiero a que tal vez como dependiente de una institución es un poquito más fácil en cuestión de que te entregan tareas y uno lo tiene que realizar. Cuando uno emprende un proyecto propio, pues ya nadie te dice nada, ¿no? Eres tú más bien quien tiene que crear sus propias tareas, sus propios tiempos, una propia metodología para monitorear todo lo que hace, y en ese sentido, si es que la universidad no nos da ese conocimiento exacto, pues buscarlo afuera, ¿no? Yo personalmente llevé una maestría hace un par de años en administración de empresas, y fue algo que me ayudó muchísimo a poder complementar el conocimiento desde el periodismo, que ya lo tenía, con un nuevo conocimiento, y todo eso junto, como Lu y como Álvaro decían, ¿no? Con todas las experiencias que uno puede tener, es lo que me ha ayudado finalmente a poder dar el paso a emprender y a tener esta visión de largo plazo. Entonces, en ese sentido, si puedo dar un consejo, creo que más vale que uno se lance a hacer las cosas y no planificarlas tampoco tanto. Está súper bien planificar, pero no que planificar se vuelva una excusa para no dar los pasos que necesitamos para avanzar profesionalmente. Muchas gracias, Alessandra. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos ya si es para los tres, para el que la quiera responder. Eh, Han mencionado mucho lo que es la identidad y lo necesaria que es en el desarrollo de nuestra carrera.
cómo esta se forma en la Ruiz y con el espíritu ignaciano que menciona Luis y el pensamiento crítico, ¿no? Que también mencionó Álvaro Fabián. ¿Creen que el trabajo de periodista implica también la transmisión o formación de una identidad similar? Y si lo creen, ¿de qué forma se forma esta identidad en los consumidores? Esa es una pregunta de Dalit Sánchez, que es el organizador del festival, de hecho. No sé quién, el que guste puede responderla. Adelante, Luis. Sí, claro. Los lectores no pueden ser vistos como consumidores. Bueno, de poder pueden, pero no me parece conveniente asumir de manera llana que son consumidores, porque la incidencia que tiene la esfera mediática en el espacio público trasciende la dinámica de mercado en la que hay un sujeto que son los consumidores y un sujeto que son los proveedores. No es exactamente la misma, si bien la información puede verse así. El tema de la identidad no es labor de la universidad forjar tu identidad. Lo que la universidad te ofrece son una serie de espacios en donde tú puedes responder preguntas propias. Tu identidad política, tu base de valores y tu identidad cultural, que está ligada efectivamente a un grupo humano, lo tienes que desarrollar tú. Entonces, una de las razones por las cuales la universidad no puede darte tu identidad así, oh, todo, mira, tú eres tal cosa, es porque la universidad también tiene un sesgo cultural. Es una universidad jesuita dentro del marco ignaciana, perteneciente a la USJAL, con sede en Lima, en un distrito de clase media alta. ¿Me explico? Entonces, y eso no está mal, eso está muy bien. El detalle es que no te va a brindar mágicamente una identidad. Tú la tienes que encontrar, tú la tienes que desarrollar. Y la manera en la que tú incidas en el espacio público dentro de tu rol periodístico, como difusor de noticias, como reportero, como documentalista, qué bacán ser documentalista, tiene que cumplir con esos estamentos culturales, identitarios, de valores, políticos que tengas. Entonces, no es por obra y gracia que vas a encontrar, pues no, oye, mira, me encontré mi identidad, sino que la tienes que desarrollar. Y si es que tú acercas tu labor periodística de incidencia en el espacio público con esa identidad, pues mejor. Yo estaría muy satisfecho con eso. Es más, trato día a día de encontrar esa conexión entre la labor que hago, que ahorita, bueno, si ustedes revisan nuestro catálogo de libros y nuestra revista Batam, van a encontrar que está terriblemente sesgada en el rescate de conocimientos ancestrales, es totalmente enfocada en la agenda del Cusco, que es historia, patrimonio, búsqueda identitaria, y pugna, sobre todo pugna, porque es muy fácil entender al Perú como una serie de entramados marcados con plumón en donde detrás de esa frontera regional hay identidad, pero eso no es verdad. Solamente en la región del Cusco hay infinidad de formas de entender el espacio público, en la realidad, llámese culturas. Entonces, sí me parece importante de que marques tu trabajo en consideración de estas variables, que son propias, al fin y al cabo, del profesional que las ejerce. Bueno, muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Álvaro, muchísimas gracias, Alessandra. Ya no tenemos tiempo para más, ha sido realmente un gusto poder conversar con ustedes. Los invitamos a todos los que nos están viendo a poder continuar acompañándonos a las 3 de la tarde, donde vamos a tener también un conversatorio con estudiantes de periodismo de la Ruiz que están haciendo intercambio en otras universidades, ¿no? Les agradezco mucho, de verdad, que se hayan tomado el tiempo de poder estar aquí con nosotros. Y bueno, eso habría sido ya todo. Muchas gracias. No sé si tengan algo más que decir. No, nada, muchas gracias, Kemal, muchas gracias, Antonio, Luis, Alessandra y a todos, Jenny también, y a todos los que están organizando este Festival de Periodismo. Ha sido un gusto estar acá, reencontrarme con viejos compañeros y hasta recordar cosas de los primeros años de universidad. En verdad ha sido muy grato y a su disposición siempre para todo lo que deseen. Muchas gracias por la invitación, Kemal, a todo el equipo del festival,
a Jenny, y esperamos que sí, sigan existiendo estos espacios de intercambio, de poder conversar, no solamente entre exalumnos, sino también con los alumnos. Creo que es un espacio muy rico para poder compartir diferentes experiencias, inspirar y en definitiva poder darnos la mano, ¿no? Que para eso estamos. Gracias. Muchas gracias. Mucha energía a toda la carrera. Ya se acaba ya la virtualidad y con mucha, sobre todo con mucha esperanza, ¿no? De lo que nos depara, pero también con mucha responsabilidad del conocimiento que llevamos encima. Muy agradecido con todos los presentes y qué bonito que estos espacios se sigan cultivando. Mucha suerte, mucha energía. Hasta luego, nos vemos.